Los proyectos finales de diploma de SAT Valencia se encuentran en este momento en su etapa final, que es la etapa de postproducción, en la que los alumnos por fin ya pueden juntar todas esas partes que han estado haciendo durante todo el año y crean un producto completo, un juego redondo de alta calidad. Debido a algunos cambios que hemos hecho en la interfaz, estamos adaptando para que todos los números de posición se lean correctamente en todos los mapas, entonces tenemos que equilibrar un poco más las luces para que no queden muy saturadas ni ceguen mucho al jugador. Unos compañeros se están dedicando a una nueva nave, ya que el proyecto ha evolucionado como queríamos, y por otra parte estamos desarrollando unas skins, unos aspectos alternativos para las naves, en el que el multijugador, en el caso en que dos jugadores elijan el mismo personaje, podrán distinguir perfectamente cuál es la nave en la que están corriendo. En esta fase de postproceso estamos intentando conseguir que el gameplay sea lo más fluido posible, puliendo animaciones y todo lo que tenga que ver con los enemigos, la IA y demás, y estamos intentando hacer que todo lo que es el arte sea lo más bonito posible para que resulte atractivo a la hora de jugarlo. En nuestro proyecto hemos añadido una serie de calls para añadir mayor valor estético a los mapas y conseguir unos puntos singulares en ciertos momentos para mejorar la historia. El pulido de las animaciones tiene un punto muy crítico en este proyecto debido a que estamos trabajando con Root Motion. Eso lo que hace es que nosotros tengamos que enviarle las animaciones al programador y el programador tenga que previamente animar un poco para poder integrarlo correctamente dentro del nivel. La iluminación en nuestro juego es un detalle bastante complejo debido a que tenemos que tener en cuenta tanto el rendimiento como la estética que elegimos en un primer momento. Al ser de VR tenemos que tener mucho cuidado con no iluminarlo excesivamente y además tenemos que tener mucho cuidado también con que los detalles de jugabilidad del juego se vean bien. El valor que tiene para el proyecto la parte de iteración y de desarrollo del mismo es que normalmente la primera idea, cuando la desarrollas o la implementas, suele ser no demasiado precisa, así que iteramos sobre sí mismo para conseguir los resultados que realmente tuvimos en mente al principio. El proceso de recoger feedback ha sido bastante bueno debido a que hemos ido a varios eventos y lo ha podido probar bastante gente, y la sensación ha sido muy buena, ya que el VR es una experiencia muy gratificante. La gente se divierte, se mueve, salta, grita, y el proceso ha sido bueno ya que nos ha ayudado a cambiar algunos aspectos que creíamos que estaban bien en el juego y que han resultado insatisfactorios. En nuestro caso, en nuestro proyecto, hay que pulir muy bien todas las habilidades, ya que algunas podrían estar descompensadas y el jugador se aburriría y no usaría todas las que hemos integrado. El pulido de la IA sería importante para que los jugadores no sientan que están jugando sencillamente contra la IA en algunos puntos, porque sería muy falso. Tiene que sentirse como que estás jugando contra un jugador con un poco de inteligencia. No demasiado, para no mucha dificultad, pero sin embargo con algo para que el jugador sienta una atracción al poder jugar y seguir jugando a lo largo del nivel. Con esto llegamos al final del desarrollo de los proyectos de SAT Valencia, pero eso no es el final del camino. Los alumnos por fin recogen los frutos que han ido sembrando durante todo el año y por fin pueden presentar al mundo, al gran público, los juegos en los que han estado trabajando, para que todo el mundo pueda disfrutarlos y después ya pasar a la industria de los videojuegos, que es su gran destino, pero no sin antes pasar un año de especialización en universidades del Reino Unido.